El verano no es la mejor estación del año para ponerse a hacer vídeos de YouTube. Lo primero porque este año en concreto he estado fuera de casa muchísimo, no he parado mucho por casa y está haciendo mil cosas. Y lo segundo porque cada vez que me pongo a grabar hay un despliegue de cosas que no se ven por pantalla, pero esto está lleno de cables, lleno de cosas que dan calor, el ordenador, las luces. Y la verdad es que en verano pues no apetece ponerse a grabar, pero este fin de que ya parece que ya no hacía tanto calor, pues la verdad es que tenía muchas ganas de hacer este vídeo y hablar de Galdós, que es el autor del que quiero hablar en el vídeo de hoy. Entonces, Galdós, pues evidentemente es un autor famosísimo. No creo que nadie esté descubriendo a Galdós por este vídeo, pero en mi caso personal, por lo menos, tuve que leerlo durante el instituto y en bachillerato. Seguramente cualquiera que haya hecho la ESO y el bachillerato en España, pues ha tenido que leer algo de Galdós. Pero por lo menos en mi caso, los libros que me leí, que fueron Marianela y Misericordia, pues no me dijeron nada en su día. O sea, no, ni siquiera recuerdo que me causasen rechazo. O sea, me produjeron bastante indiferencia. Es un autor que, nada, lo olvidé cuando terminé el instituto. Pero resulta que hace unos años me regalaron un libro, que es este de aquí, que es Trafalgar, que es el primer libro de los episodios nacionales. Y pues evidentemente, si te regalan un libro que sea mínimamente bueno, pues te lo lees, ¿no? Y entonces me lo leí y descubrí que me encantó, me gustó muchísimo. Para el que no conozca los episodios nacionales, pues son una serie de libros que a su vez se dividen en 5 series, cada uno con 10 libros, menos el sexto, que solo tiene 6 porque por lo que tengo entendido a Galdós no le dio tiempo a terminar la serie porque se murió, lo cual es una pena. Y bueno, pues eso son una serie de libros, de novelas, que tienen de fondo pues distintos hechos históricos relevantes de la historia de España del siglo XIX. Entonces yo, pues eso, me leí Trafalgar y después de eso me leí el siguiente, que es La corte de Carlos IV, que es este de aquí. Y bueno, luego me leí el siguiente y descubrí que Galdós me encanta, me gusta muchísimo. Y desde que empecé mi canal de YouTube, pues tenía en mente hacer algún vídeo sobre él, pues eso, para contar un poco mi opinión sobre los episodios nacionales y algunas cosas que me han gustado. Y también pues si sirve un poco para que otras personas, pues como yo, que a lo mejor en su día leyeron algo de Galdós y les dio totalmente igual, pues a lo mejor les da el gusanillo de leer algo más de él. Yo por mi parte me he propuesto leerme por lo menos los de la primera serie, por lo menos a corto plazo, porque es verdad que yo tengo un poco una costumbre de no leer, em, digamos, varios libros seguidos del mismo autor y en verdad yo creo que por ese motivo como que paré de leer los episodios nacionales, pero en verdad es una costumbre que me he puesto yo a mí misma, que es una tontería, y entonces pues me he propuesto leerme los de la primera serie. De momento ya me he releído los 2 primeros y me gustaría leerme los que me quedan. Esto no me lo propongo como si fuera un reto o un challenge, como si dijera me he propuesto hacer sentadillas todos los días, o sea, no es algo que haga como si me fuera a acostar, es que realmente lo quiero hacer porque es que me encantan, me gustan muchísimo y estoy muy contenta de tener ahí pues todavía un montón de libros por leerme de los episodios nacionales que sé que me van a gustar y nada, me los iré leyendo los que me faltan porque son una delicia. Y nada, en mi canal quería eso, dedicarle un vídeo a Galdós porque la verdad que yo le estoy súper agradecida, lo primero por los buenos ratos que me ha hecho pasar leyendo sus libros, pero también en mi caso concreto, yo nunca he sido una persona con especial aptitud para la historia, estudié historia en el instituto, pero digamos que me aprendía los nombres de los reyes o las cosas que pasaban un poco de memorieta sin realmente interiorizar las cosas y una vez que lo soltaba en el examen, pues ya está. O sea, como que me sonaba todo parecido, las batallas, los nombres de los reyes, todo me ha sonado siempre muy parecido y realmente nunca ha sido un conocimiento que yo haya integrado, por así decir. Y gracias a Galdós, pues oye, pues por lo menos yo qué sé, voy al Museo del Prado y veo el libro de, perdón, y veo el cuadro de Carlos IV y su familia y digo, ah, vale, este sé quién es.
o veo un cuadro de Fernando VII y digo, vale, este sé quién es. Y ya es algo, porque yo pues nunca he sido muy buena para este tema de reyes y cosas así. Nunca se me da muy bien y por lo menos las cositas que he ido leyendo de Galdós, pues eso que se me ha quedado. Y por cierto, hablando de museos, como yo sabía que iba a hacer este vídeo de los episodios nacionales, fui a visitar hace unos días el Museo de Historia de Madrid, ya que ahí por lo menos el segundo y el tercer libro transcurren en la ciudad de Madrid. Dije, voy a ver el museo, a ver si me inspira o algo para mis vídeos. La verdad que el museo me ha parecido un poco decepcionante, no os recomiendo especialmente visitarlo, más allá de que es gratis y si un día estáis por la zona, pues se puede visitar, pero no me ha enamorado especialmente. Pero como cosa random me encontré un busto de Galdós, así que pues mira, algo vi. Y también como cosa random número 2, decir que este busto está hecho por Victorio Macho, que es un escultor súper importante de Palencia, que es el autor del Cristo del Otero, que es un Cristo súper grande que hay en Palencia, es una escultura muy bonita. Y, y nada, pues vi este busto de Galdós y ya está. Pero lo que es el museo, pues no, la verdad es que no encontré nada que me inspirase así un poco para estos vídeos. De hecho, me pareció raro que para ser un museo de historia de Madrid como que termina como en los años 20, no cuenta nada de la Segunda República, de la Guerra Civil, de la modernidad, que podría haber hablado de, por ejemplo, el metro, cómo se construyó el metro, cosas así, pues no habla nada de eso. La verdad es que es un museo que no me enamoró, pero bueno, volviendo a Galdós, pues mi intención era hacer una serie de vídeos sobre los episodios nacionales que tengo intención de leerme. Quizá hubiera tenido sentido empezar estos vídeos por Trafalgar, que es el primero de los libros, pero es que me apetece más hablar del segundo. Y como este es mi canal de YouTube y puedo hacer lo que me dé la gana, pues voy a empezar hablando de este libro. No por nada, o sea, Trafalgar es un librazo, o sea, es un libro que me encanta, que recomiendo a todo el mundo, o sea, hay que leerlo sí o sí, te guste o no la historia, te guste o no Galdós, o sea, me parece un librazo, se lo recomiendo a cualquiera. Pero me ha inspirado más el segundo como para hacer un vídeo ahora mismo. Quizá en otro momento haga un vídeo también sobre Trafalgar, pero ahora mismo pues eso, quería hablar un poco del segundo, La corte de Carlos IV, que curiosamente me ha gustado más al releerlo. La primera vez que lo leí me pareció un poco entre lioso y aburrido y esta vez que lo he releído pues me ha gustado mucho más. No sé si porque lo he podido asociar más a cosas que están pasando actualmente en España o le he visto más sentido, incluso cierto sentido como profético, pero eso me ha gustado bastante. Y nada, pues es el libro del que voy a hablar en este vídeo. Entonces, la corte de Carlos IV, para dar un poco de contexto, los episodios nacionales están narrados por Gabriel de Araceli. Entonces, él los escribe ya en su vejez, siendo anciano, se pone a escribir y a recordar su vida y se pone a escribir su vida en cada libro, ¿no? Entonces, él nació en Cádiz, es de Cádiz, se quedó huérfano muy pequeñito y entonces, estando en Cádiz, pues vive el primer episodio, que es la batalla de Trafalgar, y luego, en el segundo libro, La corte de Carlos IV, vemos cómo Gabriel de Araceli, pues ya con 17 años, se va a vivir a Madrid porque por una serie de cosas, pues ya en Cádiz no tiene su lugar, no tiene su sitio, no hay nada que le ate, entonces decide irse a Madrid a buscarse la vida. Y entonces es como arranca este segundo libro. Entonces, cuando llega a Madrid, él empieza a trabajar para una actriz que se llama Pepa González, pues empieza a trabajar para ella como mozo de los recados. Estamos en el año 1807, que es un año que es recordado porque tuvo lugar el complot del Escorial, que fue como una conspiración que llevó a cabo Fernando VII, que era el hijo del rey que había, que era Carlos IV, pues llevó una conspiración con la idea de quitarle el poder a sus padres, tanto a Carlos IV como a su madre, la reina María Luisa, creo que se llama, y hacerse con el poder. Y esto lo hizo porque los reyes lo que estaban haciendo era cada vez dar más poder a Godoy, que
era como el válido, por así decir, y que se ganó las simpatías de los reyes, entonces le iban dando cada vez más poder y entonces pues Fernando VII lleva a cabo esta conspiración para intentarles quitar el poder, que no le salió bien. Pero sí que por lo que he leído un poco, sin tener yo mucha idea de esto, es verdad que no le salió bien, pero sí que de alguna manera le sirvió como para ganarse un poco la simpatía del pueblo español. Y es que, por lo visto, la sociedad en aquella época pues tenía muy mal visto a Godoy. Se le veía como una persona, como un trepa, como una persona que había ido escalando posiciones sin tener ningún mérito, pues engatusando a la reina, al rey, y eso, tenía muy mala fama en la sociedad. Esto Galdós nos lo hace saber mostrándonos cómo Gabriel de Araceli, que es un chavalín, pues se va por la ciudad de Madrid a hacer recados para su ama, y entonces va escuchando conversaciones de la gente y va viendo y se va viendo cómo la opinión que tiene la gente del pueblo sobre Godoy es muy mala. De hecho, Galdós dice: en cuanto a Godoy, no cabía duda de que los comerciantes, los nobles, los petimetres, el pueblo, los frailes y hasta los malos poetas anhelaban su caída, unos con razón y otros sin ella, unos por convicción de la ineptitud del válido, bastantes por envidia y muchos porque creían a pies juntillas que habíamos de estar mejor cuando nos gobernara el heredero de la corona. Dentro de los personajes que se encuentra Gabriel yendo a hacer recados, hay uno especialmente interesante que es Paco Rochinitas, que es un afilador, y a Gabriel le encanta hablar con él porque dice que tiene como una visión muy clara de las cosas y que habla como con mucha sabiduría. Y es interesante una conversación que tienen en la cual Paco Rochinitas dice lo siguiente: es verdad que ese hombre, Godoy, es un ambicioso que no va más que a enriquecerse, pero si ha llegado a ser duque y general, príncipe y ministro, ¿de quién es la culpa sino de quien le ha dado todo eso sin merecerlo? Si vienen y te dicen a ti: Gabriel, mañana vas a hacer esto y lo otro, porque me da la gana y sin que necesites para ello quemarte las cejas estudiando latín, ¿qué dirás tú? Dirás: pues venga. Y entonces aquí Gabriel le dice: pues toda la razón, es verdad. Y esto es importante porque precisamente de esto va la novela. La novela va de cómo Gabriel, que es un chiquillo pobre, huérfano, sin nada, pues conoce a una condesa que se llama Amaranta. La conoce a través de su jefa actual, que es Pepa González, una actriz, y entonces esta condesa le ofrece trabajar para ella. Con lo cual, Gabriel empieza a pensar: oye, si a Godoy le ha pasado esto, que de la nada ha llegado a donde ha llegado, ¿por qué no me va a pasar a mí? Igual a mí me pasa lo mismo. Y cuando empieza a trabajar con Amaranta, pues él realmente ya se viene arriba, él cree que ya ha triunfado, que lo ha petado y que este es el inicio de su progresión, por así decir. Sin embargo, Gabriel, a diferencia quizá de Godoy, pues es una persona que tiene muy buen corazón, entonces él se ve a sí mismo progresando y adquiriendo poder, pero él como que lo que se visualiza es siendo un hombre de honor y utilizando su poder pues para hacer el bien y para mejorar la vida de la gente. Hay un fragmento que me parece especialmente divertido porque él, digamos, en su inocencia de ser un chaval de 17 años, dice lo siguiente respecto de cómo será cuando él alcance el poder. Entonces dice: ya tendré yo las cosas bien arregladitas y en mi persona no gastaré sino lo muy preciso. Lo primero que voy a disponer es que no haya pobres, que España no vuelva a unirse con Francia y que en todas las plazuelas del reino se fije el precio de los comestibles, para que los súbditos compren todo muy barato. Veremos si sé yo mandar o no sé. Como no hagan lo que yo mande, nada, nada, no me andaré con chiquitas. Al que no obedezca, cortarle la cabeza y se acabó. Entonces él a lo que aspira es a alcanzar el poder, pero siempre digamos, estando con la conciencia tranquila, siendo una persona que hace el bien y que mejora la vida de la gente, por así decir. Entonces, cuando esta condesa le ofrece trabajo a Gabriel, pues él se pone muy contento, él se piensa que ya le va a pasar como a Godoy, y una de las primeras cosas que hace es ir corriendo a contárselo a Inés, a su amiga Inés. ¿Y quién es Inés? Pues Inés es una amiguita que tiene Gabriel de su edad,
que la conoce porque es la hija de la mujer que se encarga de hacer los arreglos de ropa, es una costurera que se encarga de hacer pues, los arreglos de ropa de Pepa González, la jefa de Gabriel, la ex jefa, por así decir. Entonces, él conoce tanto a la costurera como a su hija, pues de llevarle los recados y tal, y les tiene mucho cariño. Entonces, lo primero que hace es ir corriendo a contárselo a Inés. Y aquí me detengo también para mencionar que una de las cosas que me sorprendió muchísimo cuando releía Galdós de mayor, también cuando leí Trafalgar, es la belleza o el lirismo que usa a veces pues, para hablar de, pues, por ejemplo, cuando describe a la belleza femenina o lo que siente Gabriel por ciertas personas, ¿no? En Trafalgar, por ejemplo, hay varios pasajes donde Gabriel habla de Rosita, que es una niña de su edad con la que crecen juntos, y son pasajes preciosos. Y aquí en la corte de Carlos IV, pues también hay algunos párrafos muy bonitos en los cuales pues, Gabriel nos presenta a doña Inés. Voy a leer alguno. He tenido que seleccionar porque es que si no leo todo el capítulo entero, porque la verdad es que es precioso todo el capítulo, pero he seleccionado algunos párrafos que me parecen especialmente bonitos. Entonces dice lo siguiente: todo en ella era sencillez, hasta su hermosura, no a propósito para despertar mundano delirio amoroso, sino semejante a una de esas figuras simbólicas que, sin estar materialmente representadas en ninguna parte, se dejan ver de los ojos del alma cuando las ideas, agitándose en nuestra mente, pugnan por vestirse de formas visibles en la oscura región del cerebro. Esto respecto a su hermosura física, pero también otro aspecto que Gabriel alaba mucho de Inés es su sencillez y su lucidez para comprender ciertos aspectos de la vida. Y dice lo siguiente: su lenguaje era también la misma sencillez, jamás decía cosa alguna que no me sorprendiese como la más clara y expresiva verdad. Y luego dice: puedo decir, comparando mi espíritu con el de Inés y escudriñando la radical diferencia entre uno y otro, que el de ella tenía un centro y el mío no. El mío divagaba, llevado y traído por impresiones diversas, por sentimientos contradictorios y repentinos. Mis facultades eran como meteoros errantes, que tan pronto brillan como se oscurecen, tan pronto marchan como chocan, según la influencia recibida de superiores cuerpos, mientras las suyas eran un completo y armónico sistema planetario, atraído, puesto en movimiento y calentado por el gran sol de su pura conciencia. Y este párrafo me encanta, aparte de por lo bonito que es y lo bien escrito que está, porque resume un poco de lo que va el libro. Y es que el libro va, como decía, de cómo Gabriel se monta un poco pájaros en la cabeza de que va a ir a trabajar con esta persona, con Amaranta, y que eso le va a ayudar a progresar y convertirse en un hombre poderoso a la vez que noble y honrado, mientras que Inés no se deja engatusar, por así decir, por estas historias de la nobleza, y le dice: mucho cuidado porque si te vas con esta gente, puesto que tú no sabes hacer nada en la vida, no, porque es un chaval de 17 años, la única manera en la que vas a poder progresar con ellos es haciendo cosas innobles. En concreto le dice: el que sube tanto sin tener mérito es por casualidad, por mil picardías o porque los reyes lo quieren así. ¿Y qué hacen para tenerse arriba? Engañan a la gente, oprimen al pobre, se enriquecen, venden los destinos y hacen mil trampas. Esto le dice Inés a Gabriel. Entonces aquí Gabriel, que está totalmente ido en ese momento, le dice: mira, es que tú no comprendes ciertas cosas, tú eres muy buena y tal, pero al fin y al cabo eres una mujer, y las mujeres, como no sé hacer calceta y poner el puchero a la lumbre, de nada entienden una higa. Entonces aquí el propio Gabriel de Araceli, cuando escribe esto, él mismo, el Gabriel viejo, el Gabriel anciano, dice: ahora recuerdo esto y me dan ganas de abofetearme. Dice: lector, cuando leas esto te suplico que te despojes de toda benevolencia para conmigo. Y dice: al escribir esta historia he ido sacando, escarbador infatigable de los escombros de mi vida, todo lo patético y lo tonto y lo irrisorio. Entonces él mismo echa la vista atrás y dice: qué tonto fui. Con lo cual, Gabriel pues entra a trabajar para Amaranta y se van al Escorial. No me acuerdo muy bien por qué,
pero el caso es que se van al Escorial, tanto Amaranta como él, pues a estar en la corte. Y cuando llegan al Escorial, pues de fondo, uno de los sucesos que se nos cuentan es precisamente este complot del Escorial que mencionaba al principio del vídeo, pues eso ocurre en el libro. Pero si volvemos a lo que es la vida de Gabriel, pues efectivamente, como era de prever, llega un momento en el cual Amaranta le pide hacer algo que no es lo que él esperaba. Entonces esta Amaranta resulta que lo que le encanta es intrigar, es conocer los secretos de la gente para luego poder usarlos para manipular a las personas o chantajearlas. Entonces Amaranta le pide que a Gabriel que intercepte las comunicaciones, las cartas entre dos personas, a que se gane su confianza para llevar la correspondencia entre dos personas, y cuando se haya ganado esa confianza y tenga las cartas, pues que primero se las lleve a Amaranta para que ella las lea y luego ya las lleve a quien las tiene que llevar. Y eso es algo que a Gabriel, pues claro, le choca muchísimo porque no es algo noble, no es lo que él esperaba, y entonces ahí pues tienen una conversación donde se lo dice, le dice, oye, esto yo no es lo que esperaba, no me veo capaz. Y ahí Amaranta, que se nos presenta como un personaje súper cínico, le dice, pues claro, ¿qué te pensabas que era esto? Efectivamente, esto es así, es como se medra en palacios, cómo se hacen las cosas, y es el sistema y es lo que hay, no te queda otra. Y Gabriel le dice, ¡ay, qué necio fui! Tanto he oído hablar de la buena fortuna de algunos necios, se entiende que Godoy, que dije, pues precisamente todos los necios deben hacer fortuna. ¿Quién me quita a mí de llegar a ser lo que otros son? De ellos me diferenciaré en que si algún día tengo poder, he de emplearlo en el bien, premiando a los buenos y castigando a los malos, haciendo todas las cosas como Dios manda y como me dice el corazón que deben hacerse. Nunca pensé ser hombre de fortuna de otra manera. Y aquí es cuando Amaranta le dice que sí, que no queda otra, que esto es lo que hay. Y además, pues en su cinismo le dice que en realidad sí que está haciendo el bien porque gracias a hacerle estos favores a ella, pues ella le va a ayudar con algunos enchufes para seres queridos de Gabriel y demás. Que esta parte me encantó porque yo creo que refleja perfectamente también la sociedad actual en la cual el tema del enchufismo, lo vemos en las noticias, pues es algo súper habitual, que gente entre en empresas públicas por contactos sin tener ningún tipo de capacitación ni merecer el puesto, es algo súper habitual. Es como si en 200 años realmente no hubiera cambiado nada. Total, que Gabriel, después de esta conversación con Amaranta, pues se queda muy disgustado y entonces él dice que esto le sirve un poco de epifanía para de repente alcanzar una nueva idea, que es la idea del honor. Y él dice, si en el combate anterior, si habéis leído el libro de Trafalgar, lo que alcancé fue la idea de patria, ¿vale? En este libro pues se habla mucho de la patria, si hago un vídeo ya lo comentaré, pues él lo que dice es, ahora con esto que me ha pasado, lo que he conseguido es entender el concepto del honor. Y él dice, yo soy hombre de honor, yo soy hombre que siento en mí una repugnancia invencible de toda acción fea y villana que me deshonre a mis propios ojos. Y además, la idea de que pueda ser objeto del menosprecio de los demás me enardece la sangre y me pone furioso. Cierto que quiero llegar a ser persona de provecho, pero de modo que mis acciones me enaltezcan ante los demás y al mismo tiempo ante mí. Porque de nada me vale que 1000 tontos me aplaudan si yo mismo me desprecio. Y luego dice una cosa que me gusta mucho, que es, grande y consolador debe de ser, si vivo muchos años, estar siempre contento de lo que haga y poder decir por las noches, mientras me tapo bien con mis sabanitas para matar el frío, no he hecho nada que ofenda a Dios ni a los hombres, estoy satisfecho de ti, Gabriel. Y este párrafo me gusta un montón porque yo creo que es un poco la moraleja y la reflexión del libro. ¿Qué es el honor? El honor pues es estar con la conciencia tranquila respecto de tus actos. Hayas llegado hasta donde hayas llegado, más o menos, poder irte a la cama tranquilo, sabiendo que no le has hecho mal a nadie, que nadie te desprecia por haber hecho algo innoble. Es estar con la conciencia tranquila de que has intentado hacer lo mejor para todo el mundo y desde luego, pues eso, sin hacer nada de lo que te avergüences, sin hacer nada feo o villano.
Entonces, cuando Gabriel tiene esta epifanía, pues lo que hace es ir a ver a Inés para disculparse con ella. Entonces Inés le dice, ¿de modo que ya no le tendremos a usted de capitán general ni de virrey? Y Gabriel le contesta, no, niñita, no estoy ya por los palacios ni por los uniformes. Si vieras tú qué feas son ciertas cosas cuando se las ve de cerca, el que quiere medrar en los palacios tiene que cometer 1000 bajezas contrarias al honor, porque yo también tengo mi honor, sí señora. Dejémonos de virreinatos. He sido un alma de cántaro, pero bien dice el señor cura tu tío que la experiencia es una llama que no alumbra sino quemando. Y yo me he quemado vivo. Me gusta mucho esta escena porque cuando piensas que esto lo está contando el Gabriel anciano, pues te das cuenta de lo importante que es mirar hacia atrás y ver nuestros errores de juventud como una manera de aprender. Como dice Gabriel, la experiencia es una llama que te enseña quemándote. Entonces, es importante eso. Yo pienso que cuando una persona mira hacia atrás, me parece casi hasta sano que haya cosas que nos parezcan que no fueron correctas, que hemos hecho en el pasado, porque eso significa pues que vamos aprendiendo y que con la experiencia pues vamos mejorando lo que somos. Y no hay que martirizarse, por así decir, por las cosas que hayamos podido hacer mal, pero sí que está bien mirarlas con cariño hacia nosotros mismos y darnos cuenta pues pues eso, de las cosas que no hicimos correctamente y que nos sirva pues de aprendizaje. Y bueno, pues para ir cerrando el vídeo, simplemente quería mencionar, como decía al principio, que este libro me ha gustado mucho ahora que lo he releído por segunda vez, quizá porque lo he podido asociar con muchísimos escándalos que está habiendo hoy en día en la política en España. Me ha parecido que ha sido ver cómo la historia se repite, pero incluso se repite incluso peor, porque cuando Galdós nos cuenta cómo estos comerciantes y la gente del pueblo se queja, si lo piensas, ellos viven en una monarquía en la cual no tienen voz ni voto. Pero nosotros hoy en día podemos votar cada 4 años. Entonces es hasta un poco irónico o raro que la historia se repita, pero tampoco hagamos nada por cambiarlo el pueblo español. Incluso diría que la gente de hace 200 años pues no podían votar, pero como se cabreasen la liaban, que es lo que pasa en el siguiente libro, que tampoco me quiero adelantar, pues con el tema del motín de Aranjuez, con el tema del levantamiento contra los franceses. Y me ha parecido pues eso, muy, muy interesante ver los paralelismos con la escena actual, la política actual, todo este tema de los enchufes, todo este tema de Godoy, como una persona valiéndose de sus tejemanejes, de sus intrigas, puede llegar a lo más alto en un país, pues me recuerda mucho a lo que vemos hoy en día. Y bueno, quizá por eso el libro, pues en esta segunda lectura me ha gustado más. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os hayan entrado ganas de leer los episodios nacionales. Yo lo recomiendo muchísimo. Sobre todo me encantaría si con este vídeo hay al menos alguna persona que hubiera leído a Galdós en el instituto y no haya vuelto a leer nada y le hayan entrado ganas de leer algo suyo. Me encantaría porque de verdad que creo que merece mucho la pena leerlo ya quizá un poco más de adulto, leer estos libros de los episodios nacionales que son fantásticos. Y si hay alguien que por ver este vídeo le hayan dado ganas de leer esos libros, pues estaré súper contenta. Y si alguien me quiere dejar en comentarios pues cualquier cuestión sobre el vídeo, algo que haya dicho incorrecto o su opinión sobre los episodios nacionales, cualquier cosa, pues estaría súper feliz. Y nada más, aquí me despido y seguramente próximamente pues haga más vídeos sobre estos libros de los episodios nacionales que ya decía que me quiero leer más. Seguramente me empiece el tercero ahora, que también será releerlo porque ya me lo había leído en el pasado. Y nada, pues si veo que me inspira y que tengo cosillas que decir, seguramente haga otro vídeo y le meteré mucha caña porque quiero priorizar estos libros de los episodios nacionales, ya que sé que me van a encantar y como digo siempre, hay tanto que leer y hay tan poco tiempo que si estos sé que me van a gustar, pues voy a darles caña y me los voy a leer.